En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta misa que estamos celebrando hoy por medio de nuestra live stream que va a salir en vivo ahora, y los que están acompañándonos mañana, por la mañana, por el radio La Nueva Mía, 88.3, a las 6 de la tarde, entonces va a ser a las de la tarde, disculpe. Y por los que están acompañándonos en cualquier momento, porque puede escuchar la misa en la mañana quizá también. Entonces, hoy tenemos el seminarista que va a ser diácono, Alex, que va a hablar y va a dar las lecturas y va a hablar al final de la misa. Entonces, hermanos y hermanas mías, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Salvador resucitado, tú revelaste tu amor a los pecadores, Señor, ten piedad. Salvador resucitado, tú moriste en la cruz por el pecado, Cristo, ten piedad. Salvador resucitado, tú resucitaste para nuestra salvación, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo.
La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren a sus corazones a Cristo, el Señor, dispuestos siempre a dar al que las pidiere las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran
la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es parecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que parecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Si alguien me ama, guardará mis palabras, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. A ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el Señor nos habla con palabras de la última cena una vez más en el Evangelio de hoy. Está hablando en la última cena el día antes de morir en la cruz. En estas palabras, el Señor ocupa la palabra amar 5 veces. La primera frase casi en el Evangelio dice que si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y al final del Evangelio está diciendo, el que me acepta mis mandamientos y los cumpla, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, y también yo lo amaré y me manifestaré a él. No sé si ustedes estaban contando, pero son 5 veces la palabra amar. También en medio de todo eso, el Señor está prometiendo la venida del Espíritu Santo. Y por la venida del Espíritu Santo, el Señor está prometiendo estar siempre con ellos, estar siempre acompañando, siempre no los voy a dejar. Por eso dice, no los dejaré desamparados. Y el Señor está siempre hablando de no dejarlos solos, los siempre va a acompañar. Para entender un poquito mejor el sentido de la palabra amar, tenemos que volver
hablar un poquito de esta palabra, porque la palabra amar tiene varios sentidos y uno es muy específico cuando hablamos del Evangelio de hoy. Entonces, hay un sentido de amar que es el amor que tienen los novios. Y por supuesto, no es la idea que el Señor está ocupando ahora en este Evangelio. También la palabra amor puede referir a la amistad, el amor que tiene dos amigos. Pero también no es suficiente. La palabra que el sentido de la palabra amar que el Señor está ocupando, tiene un sentido más importante en el sentido de que está hablando de un amor que siente una responsabilidad. La palabra amor, el sentido de amar que significa un compromiso. El sentido del amor que tiene esta palabra en este sentido, habla de querer acompañar. Entonces, el Señor en la última cena, cuando está hablando de amar, está hablando de una relación muy íntima y una responsabilidad que tiene hacia sus apóstoles, a los discípulos que estaban con él en este momento. Él estaba consciente que el día siguiente iba a morir en la cruz. Pero ese sentido de tener responsabilidad, acompañar y también de estar comprometido con sus discípulos es importante ahora porque estamos hablando de que el Señor está prometiendo su espíritu. Y eso es el sentido de la venida del Espíritu. La venida del Espíritu es el Señor extendiéndose. El Señor hablando de que yo no los voy a dejar. Este amar es una relación muy importante, muy importante. Y también cuando hablamos de la venida del Espíritu Santo, estamos hablando también del comienzo de los tiempos de la iglesia. La iglesia es la presencia del Espíritu Santo también. Y también tiene este mismo sentido del amor del Señor hacia nosotros, hacia su iglesia, por medio del Espíritu. El Señor siempre nos está acompañando, Él siempre está con nosotros. Por medio de su iglesia, el Señor tiene su compromiso con nosotros. Y también tiene su manera de estar presente con nosotros. Por supuesto con su sacramento, pero también el Señor nunca nos había dejado, nunca nos puede dejar. Bueno, entonces estos días quizá ya son más de 2 meses. No hemos estado quizá sintiendo muy fuerte la presencia del Señor como en su iglesia, o mejor decir, no estamos con la posibilidad de llegar para celebrar misa en la iglesia. Cuando la comunidad no puede reunir, por supuestamente nos da un sentido de tristeza o nos da un vacío dentro de nosotros. Pero el Señor siempre tiene este compromiso. Está con nosotros, no nos había abandonado. Quiere mantener su compromiso. Y también quizá por ese sentido estamos hablando ya de la necesidad que tenemos de abrir nuestros templos, abrir nuestra iglesia, empezar a celebrar como una comunidad que va a reunirse de nuevo, la comunidad que va a celebrar la venida del Espíritu Santo, que es la presencia del Señor también en medio de nosotros, en el día de Pentecostés, que llega el día 31 de este mes de mayo. Debo hablar también de este sentido de responsabilidad que yo siento cuando estamos hablando de venir y reunirnos de nuevo. Este sentido de amor a nuestra comunidad, el amor que Cristo tiene para su comunidad, debe ser el amor que tiene el párroco, el pastor, los ministros de la iglesia hacia la comunidad cristiana. Sentimos una responsabilidad. Y cuando estamos hablando de estos días, cuando vamos a empezar a celebrar, tenemos que
mantener esta responsabilidad de no reunirnos y estar con la posibilidad de infectarnos, porque todavía el virus está entre nosotros. Y nosotros tenemos que reunirnos en una forma muy responsable. Y tenemos que celebrar estas misas, este Pentecostés de una forma muy solemne, muy bonito y todo, porque tenemos que celebrarlo, pero también tenemos que tomar responsabilidad de no estar en una forma en una comunidad que está con la posibilidad de infectar más de nosotros. Entonces, por eso van a estar escuchando las maneras que tenemos que tomar en cuenta para reunirnos. Y son 3 cosas que tenemos que recordar. Cuando estamos llegando al templo, tenemos que hablar de siempre sanitizar nuestras manos. Tenemos en las entradas de la iglesia donde antes de entrar, antes de pasar, tiene que meter y limpiar las manos. 2, tenemos que pensar en distanciarnos. Tenemos que mantener esta distancia. Bueno, si ustedes llegan como familia, ustedes pueden sentarse como familia, pero cada familia tiene que mantenerse 2 metros de otra familia para mantener esta seguridad que no podemos infectarnos. Y también vamos a pedir que todos lleguen con máscara para cubrir la boca, para cubrir su faz, para poder protegerse también. Esta es la manera que vamos a reunir en una forma muy responsable, pero en una forma en que de veras el amor de Dios puede estar presente, en una forma, como dice, responsable, manteniendo su compromiso, para no convertir nuestra celebración en una cosa que va a hacer daño a cualquier persona de nuestra comunidad. Por el amor de Dios, vamos a abrir nuestra iglesia para celebrar Pentecostés, pero también en este mismo sentido de amor, vamos a protegernos para estar sanos y salvos mientras que estamos de nuevo en la misa. El amor que Dios tiene para con nosotros, el amor que Dios tiene para nosotros es un amor responsable. Tiene su compromiso con nosotros, quiere estar con nosotros. Y nosotros vamos a responder a este amor de una manera también responsable, protegiéndonos y protegiendo los alrededor de nosotros. Vamos a hablar más de la manera que vamos a empezar a celebrar la misa de nuevo aquí en el templo, pero también tenemos que estar listos para hacerlo en una manera muy sana. Vamos a rezar el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de María, Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En la cruz, Jesús entregó su vida al Padre por todos los hombres y mujeres. Oremos confiados en esta entrega de amor genuino.
por todos los bautizados, para que proclamemos a Cristo por el poder del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los habitantes de nuestros pueblos y ciudades, para que en esta Pascua presten atención al mensaje cristiano y lo reciban con gozo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las enfermeras, enfermeros y los médicos, para que sigan sirviendo y curando con libertad de conciencia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por esta reunión Eucaristía, para que amemos a Jesucristo y lo santifiquemos como Señor en nuestros corazones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y también tenemos que rezar por todos los afligidos, los enfermos, los que habían perdido, sus queridos familiares y a la coronavirus, los que están aquí en nuestro estado de Ohio, los que están también sufriendo en otras partes de nuestro país y también todavía que está sufriendo en México y en otros países. Por todos ellos que están sufriendo por medio de esta pandemia de coronavirus, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios bondadoso, tu Espíritu habla por nosotros. Concédenos lo que nuestro Espíritu defensor nos inspira a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre y a Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Te he levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza.
Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de la alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Tú es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, y das vida y santificas todo y congregas tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias, lo pasó, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva e eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Damos una fuerte que proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti.
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quienes concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Peccata mundi, miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios Todopoderoso e Eterno, que por la resurrección de Cristo nos ha hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual y infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, como había dicho, vamos a darle una oportunidad a nuestro seminarista Alex Spenek de compartir algunas palabras. Muy buenas tardes o buenos días a todos. Quiero presentarme un poquito por este medio. Soy Alex Spenek, soy un seminarista del seminario en Wycliffe, Ohio, se llama St. Mary's. Soy un seminarista en mi 8º año del seminario y estoy aquí para servir y aprender de los padres y de ustedes en esta parroquia. Desafortunadamente, porque la pandemia, no soy un diácono ahorita, pero primero Dios voy a ser uno en agosto. Y después, mientras voy a servir a la gente aquí en donde lugar que yo puedo. Entonces, estoy emocionado por la día que podemos celebrar juntos y muchísimas gracias por sus bienvenidos. Gracias, Alex. Y no va a ser la última vez que lo va a escuchar, porque cuando está ordenado a diácono, va a predicar, va a hacer bautismos y, bueno, va a ayudar en varias cosas, proclamando el Evangelio y todo. Entonces, ya está empezando y dentro de poco lo va a hacer un diácono de verdad. Es un diácono en espera, que digamos. ¿Okay? Y entonces, muchas gracias también a todos los que participaron la semana pasada en el entrega de las flores en el Día de la Madre. Ha sido algo muy bonito, ha sido un gusto ver a tantos de ustedes y espero que vamos a tener algo especial para el mes de junio, después de empezar con la misa, ¿verdad? Porque junio tiene la celebración de Corpus Christi. Y vamos a hablar de una presencia muy especial este año. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende y permanece con ustedes para siempre. Amén. Vamos en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios.